Vamos a continuar, vamos a hacerlo un poquito más dinámico ahora, aunque estuvo súper interesante todo lo que hemos charlado, estuvo muy bueno. Vamos a hacer un poquito de darles lugar, mientras le hago una pregunta más a los doctores y ellos responden, piensen si tienen alguna pregunta para hacer. Les vamos a alcanzar el micrófono, si les quieren hacer alguna pregunta en torno a todo lo que hemos estado hablando, ellos van a poder responderles lo que pregunten, ¿sí? Así lo hacemos interactivo y también si tienen alguna duda, no se van con la duda, ¿sí? Así que vamos a tener un micrófono, ahí le voy a dar mi micrófono a María y después que ellos respondan una pregunta, ustedes les doy el tiempo para que piensen lo que les quieran preguntar y van a poder participar. ¿Qué consejos o tips, ya estuvieron diciendo algunos, pero bueno, si quedó algo en el tintero, ahora se dan cuenta de algo más, ¿qué tips o qué consejos prácticos nos dan para la prevención de la salud psicofísica? Nosotros tenemos que saber que, aunque sea dura la palabra, todos nacemos neuróticos. Un ser humano cuando viene a esta tierra se forma en los primeros 10 años de vida. Después de ahí nunca más hace otra formación. O sea que nosotros somos la repetición de nuestros primeros 10 años de vida. Por más que hayan dado nuestros padres, pero no cumplieron el rol, quedó en nosotros una carga, una neurosis que se fue fijando. Entonces, ¿qué quiere decirnos Oscar en este día? Nosotros tenemos que saber que si no tuvimos la suerte de tener los super padres, que sería lo mejor que nos pase, nosotros vamos a cargar esa neurosis. Y esa neurosis, si no la reconocemos, nos va a ir haciendo daño. ¿Y por qué, Oscar? Muchos de los fallos matrimoniales son por no haber trabajado en esa área. Muchos de los fallos de nuestra vida propia es por no haber trabajado en esas áreas. Fue una vida muy difícil los primeros 10 años y seguimos viviendo con cargas emocionales de los primeros 10 años, aunque tengamos 40. Entonces, mire qué inteligente Satanás. Ahí frenó a un abogado, ahí frenó un gran pastor, ahí frenó a un misionero, porque lo encerró en un círculo de sus propios problemas. Entonces, ¿cómo se sale de ahí, Oscar? El reconocimiento de mis áreas débiles es clave porque hay mucho por hacer, pero no se puede desarrollar parte de nuestro cerebro cuando hay mucha carga del pasado. Levante la mano quien no piensa en el pasado. ¿Todo el mundo piensa el 70% más en el pasado que en el presente o no? Es porque nuestra neurosis es fuerte. ¿Y cómo se trata, Oscar? Y bueno, ya reconociendo el organismo dentro de nuestra cabeza, hay 12 puertas que se pueden abrir. Nuestro cerebro tiene la capacidad de tener 12 puertas que ante un dolor, una falla, porque dice el Señor ahí, te dejará padre, madre, pero yo no te dejaré. Quiere decir, yo te coloco dentro de vos la eternidad y 12 puertas que se pueden abrir cuando uno reconoce. ¿Y cuáles son esas puertas? Y son las autosuperaciones. Ahí uno puede estudiar, ahí uno puede hacer muchas otras cosas en lo cual uno se va a terminar desarrollando. Es una de las mejores formas de cuidar nuestra mente. Así es, y yo creo que gracias al Señor, ¿no?, que nos escogió y que hoy estamos aquí y que podemos tener estos recursos, que tal vez la gente que no conoce del Señor termina enfermando, ¿no? Y yo creo que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre esas áreas, y creo que en la intimidad es donde uno tiene esa revelación del Espíritu Santo en qué área debemos cambiar, qué es lo que de nuestro pasado nos está afectando y poder entregárselo. Pero creo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer.
que nos convenza de eso que necesitamos ser convencidos. Perdón, ya entregué mi micrófono. Hago una referencia a lo que dice Laura y ya si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y respondemos a su pregunta. Cuando dice Laura del Espíritu Santo, una vez me pasó hace años cuando iba al programa Libertad, me acuerdo que me iba para allá y la encargada del programa es una psicóloga, Aldana Dorado, y es amiga mía, y yo iba para servir al Señor allá cuando empezábamos. Y me acuerdo, ni siquiera recuerdo qué me pasaba, cuál era mi problema, pero me acuerdo que yo estaba mal, estaba angustiada. Iba en el auto, por la autopista orando y llorando y diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo hago con esto y cómo resuelvo? Decía, Señor, necesito una consulta con un psicólogo. Le voy a tener que decir a Aldana que me atienda, que me ayude a resolver esto porque no sé cómo. Y estaba muy angustiada. Pero no tenía plata en ese momento. Entonces decía, Señor, no tengo plata para pagar la consulta del psicólogo. ¿Qué hago, papá? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Bueno, iba orando con mi angustia, llorando y que quería ir al psicólogo y que no tenía plata. Y en referencia a lo que dice Laura, preguntémosle al Espíritu Santo, me pasó algo muy loco. Y en ese momento el Espíritu Santo, porque después entendí que fue Él, me dijo, vos tenés ansiedad anticipatoria. Y yo entendía lo que era la ansiedad, pero no sabía que realmente es un término clínico, ansiedad anticipatoria. Entonces me quedé como diciendo ansiedad anticipatoria y empecé a pensar qué será, razonando. Más o menos llegué a una conclusión mientras seguía manejando. Cuando llegué le pregunté a la psicóloga, le digo, Aldana, perdóname, ¿hay un término clínico que se llame ansiedad anticipatoria? Sí, me dice. Y bueno, me explicó lo que era y era más o menos lo que yo había pensado. Pero fue el Espíritu Santo el que me dijo lo que me estaba pasando, ¿no? Y ella me dijo, bueno, tenés que trabajar en esto, porque eso es lo que te está pasando. Entonces, obviamente que yo cierto conocimiento sobre la ansiedad, las emociones y todo eso tenía porque es lo que venía estudiando y preparándome. Entonces el Señor a veces puede hablarnos conforme al conocimiento que tenemos y nos puede ayudar a encontrar la punta del ovillo, ¿no? Pero muchas veces el Espíritu Santo es el que nos muestra, el que nos guía y el que nos dice, acá está el desorden. Quizás necesitamos ayuda para ver cómo lo ordenamos, pero Él nos indica, ¿no? Dónde tenemos que trabajar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Levante la mano. Claudia. Bueno, yo quería consultar respecto a un trastorno de déficit atencional, hiperactividad. O sea, yo entiendo que es un diagnóstico, una patología que afecta la mente, la conducta y que es involuntaria. Si es crónico, si tiene cura, si se revierte. Sé que hay tratamientos con psicólogo, pero ¿cómo abordarlo desde la casa? Toda nuestra mente empieza cuando vino la noche que hicimos relación. Ahí comienza el proceso de un ser humano. Hay en nuestro ADN hay unos lugares llamados locus. Es donde se hace el intercambio genético del padre y de la madre. Si uno tuvo una carga emocional muy grande, si uno no fue realmente con amor, esa concepción, puede haber un fallo dentro de la terminación de un niño o de una niña que quede con alguna deficiencia psicológica. De las deficiencias psicológicas más sin pérdida del yo, la atención primaria de la observación son niños que no pueden estar 5 minutos, observan y enseguida se van y están constantemente, tienen que estar estimulados. La relación del padre y de la madre, de los psicólogos, es clave para su formación de adulto. Va a depender mucho de su psicólogo, de su terapeuta y del padre y de la madre, cómo entiendan ese síntoma.
más de eso es la evolución. O sea, no hay nada que hasta ahora que lo saque, pero la evolución que se ha visto. Hay niños Down. Yo tengo una hija, te puede decir mi esposa, que no tuvo ella en el embarazo, en el tercer mes, tuvo rubiola. Todos los médicos dicen abortar porque estos niños nacen deformes, ciegos, nacen sin oír. Y yo cuando empecé mi vida con mi esposa, porque tengo 5 hijos que no son de mi sangre, o sea que tengo autoridad o no para hablar de esto. Y me enamoré siempre de esta hija. Y la formé de tal forma que ella donde va nadie piensa que no escucha. Entonces, ¿de qué dependió de eso? Ser padres de valiente. No cualquiera es padre. No cualquiera deja toda su vida por una persona. Hay veces que somos tan egoístas que dejamos solamente un puchito y después cuando somos viejos queremos que nos reconozcan. Pero yo, mis hijos, hoy en día, dejé parte de mi vida en ellos y tengo predicadores, tengo una hija que sube acá también. ¿Y qué es lo que aprendí yo en eso? Que a pesar de los errores, porque todos tenemos errores, cuando más siembra uno en amor, más va a recoger. Uno no siembra papa y cosecha pera. Siembra amor y hasta las patologías más graves suelen ceder. Bueno, yo he observado que en estos últimos años han nacido muchos niños con dificultad para aprender o para concentrarse, tienen problemas al hablar. Tengo 2 sobrinos que no hablan bien, uno tiene un retraso madurativo, tiene convulsiones silenciosas, ya están medicados, y el otro hace 5 días se escapó de la escuela solo. Bueno, ahí fue responsabilidad de los padres, ¿no? Pero me llama la atención, también tengo una amiga que tiene un nene que le costó aprender a leer, que le costó aprender a relacionar las palabras, y veo en niños pequeños, hasta 7 años, 8 años, esta dificultad más que nada para aprender, para prestar atención, para hablar, para concentrarse. Y yo creo que es más o menos lo que decía recién Oscar. Forma parte de, si bien no es exactamente lo mismo, el déficit de atención, el síndrome de hiperactividad, la dislexia, son patologías que forman parte del mismo espectro, digamos. Incluso en los últimos tiempos se ha diagnosticado mucho más el autismo, que antes o no se diagnosticaba o estaba subdiagnosticado, pero estaba, ¿no? Y yo creo que es lo mismo que hablaba recién Oscar. No sabemos el por qué son diagnosticados ahora. Tal vez antes le poníamos otro nombre, tal vez antes lo llamábamos retraso madurativo y punto. Y ahora se lo engloba dentro de otras patologías, como el Asperger junto con el autismo, ¿no? Dentro del espectro autista. Y así al síndrome de hiperactividad, déficit de atención, son englobados dentro de ellos. Pero la génesis no la conocemos, el por qué. Pero sí reconozco que hay muchísimos más diagnósticos. Sí. ¿Vieron el aumento de las patologías psicológicas en estos últimos 20 años? ¿A qué se debe, Oscar, esto? Y acá hay algo que tenés que saber. Cuando más el hombre avanzó, más se enfermó para el nacimiento de sus hijos. Mi abuela tuvo 7. Y acá si yo le digo cuántos hijos han tenido sus abuelos, era enorme. ¿Y los partos se hacían a dónde? En las casas.
Entonces, ¿por qué ahora con tanta comodidad, por qué con tanto lujo que hay en algunas clínicas, de pronto nace un niño con síndrome de Down o nace un niño con todas estas enfermedades psicológicas? Se fue notando que cuando entró la televisión, empezaron algunos patrones genéticos de las personas a cambiar, como por ejemplo, ¿viste que antes se respetaban al padre o no? ¿A cuánto le dieron un chirlo a los padres? ¿Se fue perdiendo después de la tele? Cuando aparece la televisión a color, muchos científicos empezaron a ver que los colores que entraban empezaban a formar una adicción. Entonces las células que iban a formar a un niño venían débiles ya. Entonces, a medida que va avanzando, fuera de nuestro egoísmo que se va formando también por el internet, los niños van naciendo más débiles. Y vos te vas al campo y los niños son más fuertes. Yo me voy a Río Cortado, pueblo que tuve yo, y las mujeres han tenido... Yo me acuerdo, estaba como médico ahí y no llegaban al dispensario, lo teníamos en la puerta del dispensario. Y acá pues tenía un niño en la maternidad y no hizo un paro de cómo, y tiene 23 años. Entonces se va notando esa somatización que hay en la formación de una persona, que ya no es tan natural como está en el campo. O sea que la mente también tiene mucho que ver en este tiempo, en estas patologías. Bien, una pregunta, Doc. Las alimentaciones, la carne, el pollo, las verduras, todos tienen déficit de minerales y vitamina. Y para mí, creo que el crecimiento también de los niños y de un humano también, está el déficit ahí mental y físico y en el organismo también. Sí, es así realmente, porque ya el crecimiento de los animales es todo por alimentación que no es la pastura. El pollo lo hacen crecer con hormonas, y yo he visto 2 nenas con ginecomastia, digamos que 5 años, y con las mamas desarrolladas por el tema del consumo de pollo. Es así como vos decís realmente. No solo tiene déficit de minerales, en realidad la carne lo que tiene que tener lo que aporta es proteínas. Aporta las proteínas, pero tienen estos agregados que el ritmo de vida, como hablábamos antes, nos va llevando a deformar lo que comemos. Los enlatados, este tema. ¿Cómo? Las hamburguesas, claro, sí, la comida práctica, digamos. Y bueno, el pollo para que crezca lleva un tiempo y bueno, lo aceleramos, el hombre lo acelera y pasan estas cosas. Y encontrar un pollo de granja tampoco es tan fácil y tan económico. Así que es así, sí, tienen esos problemas. Hoy África, en el mundo se viene una hambruna como nunca vino. Ya todos los científicos del mundo están viendo cómo la pueden solucionar. Vieron que por computadora se puede hacer carne sintética, para ver si pueden de esa forma desarrollar que no venga el déficit tan grande en el mundo. Y hoy el país que más sufre de hambre es África. Y es impresionante, han hecho como una especie de bonobón cuadradito así, viste, que se le da a los niños, porque ellos saben que si no comen los primeros 10 años, ese cerebro no se va a recuperar. Espero que no nos toque comer a nosotros eso. Pero, ¿qué te quiero decir? Los déficits de proteína, todo lo que viene que sea químico en un niño va a hacer que tarde o temprano ese niño tenga un déficit neurológico, o sea que esté patológico en algún área. ¿Y qué es lo que se ve ahora? Mucha golosina en los niños provoca una excitación muy grande. Gaseosa, vieron que todo es visión dulce. Bueno, y en los niños hace que eso haga un déficit de atención. Vos fíjate, los chicos van a un supermercado y no le compras tal cosa, ¿cómo actúan?
Un drogadito no le dé la droga, ¿cómo actúa? Porque están acá adentro trabajando para que el consumo sea constante. Bueno, todos se rieron. Vamos todavía entonces. Bien, están todos agarrados como dijo. Ahí vamos. Cuando quiero preguntar sobre la parte de la dislexia, que estamos todos, como bien preguntó Vero, que me gustó mucho y me dio pie. Cuando nació Ignacio, que es mi primer nieto varón, no salían, ni mi hija ni mi nieto, y bueno, yo ya irrumpí, no pedí permiso, me metí directamente, bueno, y a mi nieto lo veo todo azul, no había oxígeno en él, y no recurrí a la medicina con el amor que le tengo a usted y con el respeto, recurrí a Dios. Y me arrodillé, con mi vida lloré y pedí por su vida. Hoy tiene 8 años, está con nosotros, gracias a Dios, con 8 años, pero había algo que nos llamaba la atención. A Lourdes también nos llamaba la atención y hablamos con nuestra hija, también con nuestro yerno. ¿Por qué tenía esa posición él, que vos? Porque tengo 2 clases, yo definí 2 clases de nietos. Uno que es de la ciudad y el otro que son del campo. Bien lo dijiste, Oscar. En la parte de lo que son del campo tienen otra alimentación, otra cultura. Y el que está acá conmigo, acá en la ciudad, tiene otra alimentación y otra cultura. Y hoy los médicos los que lo atienden le han encontrado una dislexia, ¿se dice? ¿Así está bien? Madurativa. Pero vos le decís, Ignacio, ¿cómo ensillo ese caballo? Así, abuelo, vení para acá. Tiene 8 años. Él lo trae, lo enlaza, lo trae, lo ata, lo ensilla, todo el procedimiento que yo no lo sé, pero él me enseñó a mí cómo hacerlo. Pero cuando vos le pones un libro, él me escribe, yo digo, amor, esto es divino lo que escribiste, pero no entiendo nada de lo que puso. Porque mezcla las letras al revés, escribe de otra forma diferente, él se quiere comunicar conmigo y no lo puede hacer en escritura, pero sí hablando. Pero ¿qué pasa? Ahora al hablar ya empezó, hay como un retroceso cuando habla. Y la preocupación mía es tremenda. Más los padres. Pero ¿qué pasa? ¿Qué transmitimos con Lourdes? Lo que bien dijiste, Oscar. Amor. Con mucho amor, y nuestros hijos entendieron que con amor. ¿Y cómo lo tratan ahora? Si lo trataban con amor antes, ahora con mucho más amor, atención, paciencia. Dice mi hija, me hizo un traje con abrojo, así que tiene pegado al lado mío y dice, vas a estudiar, te voy a enseñar cómo se lee. O sea, la paciencia del mundo, que yo a mi hija nunca la he visto, pero tiene la paciencia del mundo con él, lo trata. ¿Y qué está haciendo? Está avanzando. Está avanzando para bien. Pero nos preocupamos mucho en esa parte que antes decíamos, como dijiste, era una madurativa, como dije, un retraso madurativo, que ya ahora se llama dislexia. Así que la preocupación mía era esa y quería preguntarla. Nosotros tenemos que saber que durante muchos años creíamos que el cerebro no se reproducía. Pero se ha visto que en las zonas límbicas, en las zonas del cerebelo, en las zonas frontales, hay nichos de células embrionarias. ¿Qué quiere decir eso, Oscar? Dios no quiera, te pasa un derrame, te pasa este problema que está acá. El cerebro va a ir formando células que antes creíamos que no se iban a formar nunca más. Entonces, la palabra, el amor, va a hacer que en esos nichos, esas células crezcan. Como dice la doctora, estimular esa parte y de pronto va a ser un chico que es súper inteligente, pero vos no dejaste pasar la etapa clave para que en los nichos celulares, las células embrionarias que se llaman totipotenciales, ¿por qué? Porque esa célula puede hacer un hígado, puede hacer un páncreas, puede hacer una célula cerebral, están dentro del cordón embrionario.
La usan para hacer los grandes cremas para la cara. Esas las compra Madonna, toda esa gente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que al tener esa oportunidad y entender que la oportunidad que tiene ese chico, porque puede reproducir sus propias células, es clave, y yo le doy amor, en mí debo tener confianza y tranquilidad. Porque si no me voy a enfermar yo, en algo que no creo y no entiendo. Les cuento un testimonio que tiene que ver con esto que estamos hablando. Cuando nació Gadiel, nosotros en las ecografías nunca habíamos visto cómo era su mano y nos enteramos cuando nació. Así que, bueno, fuimos a médicos, fuimos a especialistas en Córdoba, en Buenos Aires, para ver si había algo para hacer. Nos dijeron que no. Pero hubo un médico que nos dijo algo que para mí fue clave, porque hoy veo los frutos de eso. Y el médico nos dijo, ustedes trátenlo a él como que él tuviera su mano normal, como tiene que ser, como que él puede hacer todo. Nunca lo sobreprotejan, nunca le digan, ay no, esto no podés, ay te ayudo, podés hacer esto. Ustedes déjenlo, a medida que él va creciendo y avanzando, lo que él tenga que hacer, que lo haga solo. Ustedes estén atentos y ayuden si él pide ayuda. Si no, déjenlo funcionar normalmente, porque él, ya su cerebro registra su cuerpo como es. Entonces solo él va a aprender a hacer todo y no va a tener la menor cantidad de limitaciones posible. Y ese fue un consejo súper certero de ese médico, ¿no? Porque obviamente en ese no sobreprotegerlo era una actitud de amor, ¿no? Porque a veces uno tiende a, ay no, pobrecito, y no va a poder hacer esto y no va a poder hacer aquello. Y bueno, y fue ese consejo que nos ayudó a mi esposo y a mí, y nosotros lo tratamos así a Gadiel siempre, nunca lo limitamos nosotros en nada. Y bueno, y como vieron, Gadiel puede hacer todo, o sea, hasta ahora no hay nada que él no haya podido hacer. Así que es importante esto de poder entender que hay recursos también familiares, de amor, de contención, de saber cómo abordar la situación que pueden darle la mejor calidad de vida posible a la persona. Yo quería consultar, yo en el primer trimestre de embarazo me pusieron un inyectable, un corticoide, porque tuve ciatalgia, no podía caminar. Cuando Alejo nació bien, a los 4 meses tuvo la meningitis, después de eso vinieron los estudios y en la resonancia decía de que en una parte de su cerebro, una parte ínfima de las neuronas no se habían terminado de desarrollar. Después no se informó más esa mínima porción que faltaba, es como que se habría completado. Después el neurólogo me explica más adelante de que, bueno, ya está sano neurológicamente, pero hace poco me dice de que tiene algo que se llama discalculia. El cerebro se divide en 2 partes, en una parte está la parte de las artes que a él le gustan, que él memoriza, la música, todo lo que es con movimientos del cuerpo, de las manos, y en la otra hemisferio está lo que son los cálculos. Esa discalculia, ¿eso puede mejorar en las partes de las matemáticas, que le cuesta muchísimo, que lo tiene que elaborar y lo tiene que pensar? Y esa área le cuesta retener. Él lee cualquier cosa de su interés, de lo que es ahora las huertas orgánicas, de cosas que a él le atraen y lo retiene. Pero lo que es en la parte de las matemáticas le cuesta muchísimo. ¿Eso mejora o eso queda así? A mi criterio va digamos, a funcionar con el estímulo, el seguir estimulando esa área. Como decíamos antes, las neuronas se reproducen y el estímulo va a ser clave en esto. No dejar de hacerlo porque él no lo puede hacer. ¿Viste? No, ya está, su cerebro está así y no tiene sentido que yo lo fuerce. No, insistir en eso. No quedarnos con ese diagnóstico, porque para mí tiene que ver con el estímulo.
seguir estimulando a los cálculos. Sí. De eso va a depender la evolución de él. Y eso es paciencia también, ¿viste? Es ponerse y persistir y obviamente el amor, lógico, ¿no? Pero por ahí uno se queda con esto de que fue lo que el médico me dijo y si no tiene esa parte del cerebro no va a poder. No, yo creo que sí. Puede, tal vez no resolverse del todo, pero ayudar bastante, va a ayudar bastante. Nosotros tenemos que saber que cuando hay una patología que sea de deficiencia cerebral y tenemos que mandarlo al colegio, tiene que vivir su vida, el bullying va a hacer que esa patología se haga más grande. O sea que nosotros tenemos que formar a ese niño con un carácter para este mundo. Porque el bullying, muchos niños que han tenido problemas, hasta el mismo maestro los saca de un costado, yo he tenido esos casos así, y después vos ves que el niño pasa 4 o 5 años y es un rebelde que no quiere saber ni entrar a la facultad. Entonces papá no apoyó para formar un buen carácter y tampoco la sociedad te ayudó. Entonces como consecuencia, ¿qué va? Tenemos que cuidar mucho que cuando tenemos esa patología, sobre todo en la adolescencia y cuando van a empezar a funcionar las hormonas más que todo, tener formado un niño con carácter y que él pueda recurrir a un totalmente paraguas, que son sus padres, a una protección ante cualquier daño, porque no es igual. Dos cosas quiero agregar con respecto a esto. Primero, lo que dice Oscar, totalmente así. Otra cosa que tuve que abordar después con Gadiel fue su propia aceptación de su mano, ¿no? Y eso fue un proceso, ¿no, pastora? Ella me tuvo que sostener a mí y ayudarme, porque lo más difícil no era hacer cosas, lo más difícil era el efecto emocional de eso cuando él llegó a los 5 o 6 años y empezó a preguntar porque recién ahí se dio cuenta. Y lo que dice Oscar, los nenes en la escuela lo trataban mal, le decían cosas feas, los niños vieron que son muy crueles a veces porque son niños y ahí tuve que trabajar mucho con esto y preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo contengo? Y el recurso que yo encontré más viable fue guardar su corazón, porque el Señor me hacía ver, no lo puedes meter en una cajita de cristal y que nadie le haga nada, que nadie lo dañe, que nadie lo rechace, que nadie le diga nada feo. Él está en la tierra, está en el mundo, tiene que ir al colegio, tiene que relacionarse con niños, con gente, y siempre va a haber alguien que lo lastime. Y hasta que él procesó todo eso, fueron años en su niñez, hasta que él lo aceptó, le causó mucho enojo, mucha ira, mucha bronca. Él me decía muchas veces, odio mi mano. Y yo tenía que contenerlo y pedirle al Señor gracia y sabiduría. Y le fui enseñando los recursos espirituales y del corazón para cuidar su corazón, ¿no? Entonces le fui enseñando la importancia del perdón, de aceptar la voluntad de Dios aunque todavía no la entendamos, que Él tiene un propósito precioso con su vida y que eso tiene un propósito en su vida, y a perdonar a los niños que le decían cosas feas, ¿no? Entonces era eso, era contenerlo, ayudarlo, llorar con él, orar con él, guardar su corazón, pero enseñarle a él desde chiquito a desarrollar recursos psíquicos y espirituales para poder sobrellevar esa situación y crecer emocionalmente sano con esa situación que le tocó vivir, ¿no? Entonces eso es importante. Y por otro lado, lo que dice Laura, el de estimular es una cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda hay una teoría que se llama la teoría de las inteligencias múltiples, y es muy interesante porque no pasa solo a Alejo, que tiene ese tema en su cerebro, a todos nos pasa, no somos todos inteligentes en todo, en todas las áreas de la vida. Entonces esta teoría plantea que tenemos que ir descubriendo en nuestros hijos y en nosotros mismos en qué áreas
somos más capaces, más hábiles y más inteligentes. Todos somos inteligentes. Antiguamente la inteligencia se medía con la parte intelectual, más con la lógica matemática. Y el que en eso no alcanzaba un estándar no era inteligente. Esta teoría viene a plantear, no, o sea, si vos sos un súper deportista, pero por ahí para los cálculos, para las matemáticas, siempre te vas a diciembre y tenés que rendirla porque te cuesta, bueno, tendrás que terminar el colegio como puedas, pero sos muy bueno en el deporte, sos muy bueno en otras áreas, en las artes, en la música, en el teatro, en la botánica. Hay varios tipos de inteligencia que este autor plantea, entonces está bueno reforzar lo que le cuesta para que él pueda mínimamente sostener, terminar la escuela y aparte la matemática sabemos que para la vida cotidiana la necesitamos. Entonces, hasta donde él la necesite, en las cosas básicas de la vida cotidiana, que pueda sostenerse y desarrollarse, pero está bueno poder ver en qué él es bueno, en qué Dios le dio inteligencia, habilidad, capacidad, y ahí meterle con todo, ¿no? Y no enfocarse en lo que le falta o en lo que le cuesta, sino enfocarse en lo que puede hacer, en lo que es hábil. Messi es aspergiano. ¿Y tiene plata o no? O sea, donde te dio Dios el don, desarrollalo. Es la clave más grande. Hay muchos chicos que quizás que nunca serán grandes matemáticos, pero pueden ser escritores o pueden ser famosos arquitectos. Solo Dios pide dos padres inteligentes y sabios, porque en sus manos está o un gran líder o un delincuente, tristemente. Bueno, yo quería hablar con respecto a todo esto desde José contando su testimonio con su nieto. Me llevó a cuando mi mamá le diagnosticaron un cáncer, ¿no? Me acuerdo que cuando a ella le diagnosticaron esa enfermedad, nosotros como familia fue como literalmente verla en un cajón, ¿no? La matamos en el diagnóstico. Y todos vivíamos bajo eso que habíamos impactado en nuestras vidas, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá en un poquísimo tiempo decayó, que literal se nos iba. Y me acuerdo que yo, teniendo a mis padres espirituales, Graciela y Oscar, bueno, ellos me trajeron al camino del Señor, y hablándome me viene en mí el Espíritu Santo, que obviamente que con el tiempo supe que era Él, y me dice que había que actuar de una manera diferente. Entonces me desenfoqué del diagnóstico que le habían dado a mi mamá en ese momento y lo empecé a ver desde otra postura. Y yo veía que todos los que la rodeaban la veían literal como yo la estaba viendo en un cajón, muerta. Y me salí de ahí y dije, no, esto no es así, esto es desde otro punto y es desde el punto del amor. Entonces me acuerdo que la agarré a mi mamá y le dije, mamá, vos te venís conmigo y el tiempo que Dios te preste a estar con nosotros, vas a estar rodeada, pero de amor, de contención, de buena onda, como dicen, ¿no? De meterle pila. Y literal fue en 15 días ver otra persona, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces cuando es diagnosticado o no es dicho algo, automáticamente lo tomamos literal como se nos es dicho. Pero cuando nosotros nos desenfocamos, y ahí va la mente, de lo que fue diagnosticado, ¿no? Y lo miramos desde otro punto y actuamos desde el amor, ¿no? Cambia todo, la atmósfera, ¿no? Por eso la importancia, como decía José recién, desde el amor, todo desde el amor y desenfocarnos del diagnóstico real y mirarlo como Dios lo miraría o como Jesús lo miraría, ¿no? Y cómo lo trataría. Y yo creo que el amor, como hablaba la pastora los otros días, el amor no es lo lindo y lo precioso, el amor es sufrido, el amor
duele, el amor muchas veces nos hace llorar, el amor, pero cuando lo vemos y lo ponemos desde otro punto es maravilloso. Así que bueno, eso quería decir. La conexión que tiene el estómago con la mente, el famoso dolor de hígado, la famosa gastritis, la famosa, ay, me duele la boca, el estómago. Podríamos ir y observar emocionalmente o anímicamente o lo que sucedió anteriormente a ese síntoma para poder que sea liviano, por más que ya esté afectado, por decir o no. ¿Vos te referís a si encontraríamos una causa? Sí, es como el dolor que yo decía antes de la gastritis. Toda gastritis se origina en una situación, es así. Como que se puede ver, la respuesta es sí, podemos ver una relación directa a la situación vivida y a la gastritis desarrollada después, siempre. Sí. Yo tengo una hija, esta hija que no escucha bien, y ella siempre le dolía el estómago, siempre le dolía, y yo le decía a mi esposa, ¿no sabes que todo esto es psicosomático? No hay forma, le digo, y se me da por darle la trimebutina. Y le digo, no sé, con esto no te va a doler más. Y empieza a tomar la trimebutina. Y mi esposa apenas está faltando la trimebutina, me dice, por favor, poneme en el apro la trimebutina. Porque le falta un comprimido y le duele un montón. O sea que no, la mente tiene mucho que ver con los trastornos psicosomáticos. Bueno, en mi caso es más como un testimonio, aún hablando del tema de hijo de la hermana acá. Mi hija más grande siempre tuvo una dificultad con las matemáticas, si bien no fue diagnosticada con discalculia, pero veíamos que a ella le costaba un montón, las tablas le costaban un montón, hasta las sumas, las estas, bueno. Y yo más o menos preocupada con mi esposo buscamos a la profesora de matemática y en su primaria, en su momento la profesora, la maestra le dijo que no, que sí, si bien ella tenía un poco más de retraso que los otros compañeritos, pero que con estímulo le iba a ir bien. Pero era muy intensa, era notoria su dificultad. Pero bueno, como fue dicho acá, en mi casa somos medio que mitad. Mi marido es más exacto, ¿no? Yo soy más emocional. Entonces él cumplía con la parte del estímulo y yo con la parte más emocional del amor para que ella se sintiera bien, porque se sentía muy mal y a veces hasta creía que era burra con la matemática. Y bueno, pero lo que quiero decir es que es muy importante las dos cosas, porque hoy, si bien ella sigue aún con sus temas, no es más, él encuentra dificultad que su hermano, que es más chico y es mucho más rápido con las matemáticas, pero el estímulo fue tan bueno para ese momento que hoy ella tiene un buen promedio con la matemática. A ver, hasta los 10 ella ya logró con la matemática y todo por cuestión de estímulo, porque cuando se sienta su papá con ella, le da full, como dicen, y ella se cansa y a veces llora, pero nunca dejamos de estimular y después yo de calmarla, de tratar que ella iba a lograr. Y bueno, y hoy es para decir que realmente el estímulo y el amor trabajan juntos y es muy bueno, porque hoy la verdad que ella va muy bien, muy bien. Yo, Ivy, antes Bueno, que... la última. La última. Sí, así podemos cumplir con el horario. Entendiendo toda esta relación que hay entre la mente, la forma de pensar, las emociones y la salud del cuerpo, bueno,
nosotras vamos siempre más a lo emocional, a lo psíquico. Vos contaste recién lo que te pasó cuando estabas yendo a Córdoba y que el Espíritu Santo te habló y dijiste que tenías un problema que no te acordás ahora qué problema era, pero que ibas angustiada, llorando, desesperada. Entonces, una conclusión, y te pregunto también, el problema en esa situación no era el problema. El problema era cómo vos lo estabas sobrellevando, tu forma de pensar, cómo estabas gestionando tus emociones, y que muchas veces el problema no es el problema soy yo, cómo lo estoy procesando y cómo lo estoy viviendo. ¿Cómo hace como 15 años que estamos juntas más o menos? Me leíste la mente porque estaba por decir exactamente lo mismo. Eso iba a decir, lo que dijo Mari. La verdad que el problema no es la situación, el problema es cómo nosotros afrontamos la situación. Eso es lo más importante. Puede ser un problema o puede no ser un problema. Entonces, y eso es uno de los pilares que enseñamos, ¿no? Y que dice una de las teorías con la que trabajamos en psicología, que el problema no es la situación que me sucede, ¿no? Sino cómo yo reacciono, cómo yo afronto y qué hago yo frente a esa situación. Tanto es así que hoy te acordás de la situación, te acordás cómo estabas, te acordás de tu angustia, pero ni te no me acordás acuerdo del qué me problema. pasaba, exacto. Esa es la muestra de que eso es verdad. No quisiera irme, porque una vez se abre la mente y después es raro que toquemos estos temas. Pero quisiera alabar a aquel que me dio mi mente. Porque esa es la verdad. Hoy no lo alabamos, hablamos de la mente nomás. Pero Él es todo. Y quien lo tiene todo siempre va a tener una mente sana. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hoy necesitamos más de ti, más que nunca. Amén. Bueno. Vamos a terminar, a hacer una conclusión que va a traer nuestra pastora y ya hacemos un cierre para esta hermosa jornada que hemos tenido. No, quédate, así no me dejas sola. Bueno, solamente agradecer y ver cuánta riqueza nosotros tenemos en casa, ¿no? Y un poco hacer el cierre, quiero ser muy cortita en esto, con algo que concluyó justamente Oscar y está en Lucas 2:52 y dice, un versículo que conocemos todos, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? Y este pasaje señala el desarrollo integral que nuestro Señor Jesucristo tenía, y es un pasaje que lo plantea en 4 áreas, que son las áreas que nosotros hemos visto ahora. Diga equilibrio. Tenemos que tener equilibrio. O sea, no salgamos ahora y digamos, no como más pollo, no como esto, ya ahí entraríamos en cualquier cosa. No tenemos que perder ese equilibrio en nuestras vidas. Yo estaba sentada ahí y miraba las
4 patas ahí de esa silla, ¿no? Y este pasaje que yo les leí de Lucas nos habla justamente de ese desarrollo que el Señor tenía en esas 4 áreas. Yo me las marqué en mi apunte. Dice, crecía en sabiduría. ¿En qué nos habla esto? Esa sería una pata. Usted mire las 4 patas de la silla. ¿Por qué Ivana puede estar sentada bien y cómoda? Porque hay equilibrio. ¿Se entiende? Porque esa silla está equilibrada. ¿Se entiende? Entonces ella está bien porque hay equilibrio. Porque una pata que nosotros podemos llamar alma, la otra pata le podemos llamar espíritu, la otra pata le podemos llamar cuerpo y la otra pata lo social. Nosotros estamos inmersos en un ambiente social o en una familia. Si una de las patas, espíritu, alma y cuerpo, está desequilibrado, afecta, querramos o no, nuestro ambiente social. Llámele sociedad o llámele familia. Por eso necesitamos que los 4 aspectos de nuestra vida, como Jesús lo decía acá, o el Espíritu Santo que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres, lo social. Por eso, a hablar de estos temas, no solamente tocamos alma, no solamente tocamos espíritu, no solamente tocamos el cuerpo hoy, sino que todos esos 3 está inverso dentro de algo social. Nosotros nos movemos socialmente, no solamente dentro del ámbito de nuestra familia. Por eso, cuando una de nuestras áreas está desequilibrada, afectamos el entorno familiar. ¿Se dan cuenta? Cuando cuando nuestra alma está desequilibrada, cuando nuestro espíritu está desequilibrado y cuando nuestros cuerpos, las 3 patas o una de ellas está desequilibrada, ¿qué nosotros afectamos? La 4ª pata, que es lo social, que es el ambiente donde nosotros nos movemos. Por eso nosotros no solamente tenemos que trabajar con el espíritu, con el alma, con el cuerpo, sino también con nuestro entorno social. Entonces, cuando él habla ahí de que crecía en sabiduría, crecía en su conocimiento, no solamente psicológico, sino también intelectual. Todo esto el Señor, obviamente, Él lo sabía. Nos habla, crecía en estatura. Eso nos habla del cuerpo, ¿no? De un crecimiento en el cuerpo. Ahí podemos pensar en un desarrollo no solamente físico, sino también biológico. Crecí en gracia con los hombres. ¿Eso de qué nos habla? De la 4ª pata, lo social. Él no solamente era todo bueno, no era místico. No era, ay, me encierro porque yo soy el Hijo de Dios, porque no era místico. Él crecía en su área social también, porque él sociabilizaba no solamente con su familia, sino que también sociabilizaba con la gente, con el entorno, con la sociedad. Por eso él tenía un equilibrio en su área emocional, espiritual y en su área física también. Y dice que crecía en gracia también para con Dios. Y eso nos habla de un crecimiento espiritual. Entonces ahí vemos el equilibrio de una persona en estas 4 áreas: el alma, el cuerpo, el espíritu. Pero todo esto, ¿a dónde se mueve? ¿A dónde se desarrolla? En la 4ª pata, que es lo social. Entonces, si yo tengo las 4 patas equilibradas, yo voy a tener una vida estable. Porque ella está bien sentada y está estable. ¿Por qué? Porque las 4 patas las sostienen equilibradamente. Entonces, nosotros tenemos que buscar que esas 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, estén equilibradas. ¿Para qué? Para que en el ambiente donde yo esté, mi familia, también sea un entorno equilibrado. ¿Por qué hay muchas familias enfermas? Porque hay 3 de las otras patas que no están equilibradas. Entonces, si alguien en el miembro de la familia no tiene, permítame esta expresión, hablar de patas de la silla, no tiene esas 3 patas equilibradas, el ambiente donde yo vivo no va a estar equilibrado. ¿Por qué? Porque se ve afectado, porque hay una de esas patas que no tiene, vamos a decir así, la distancia correcta o la medida correcta. Entonces ahí el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23
Él refuerza. Por eso el cristiano debe dirigirse o debe dirigir el cuidado. Por eso debemos dirigir el cuidado a conservar y a mantener y a lograr un desarrollo equilibrado. ¿Por qué? Bueno, a mí no me importa si yo soy así, vos sos de esa forma. No, porque todos afectamos nuestra familia, afectamos nuestro entorno. Si yo a ella le saco una pata de la silla, ¿podría estar ella sentada tranquilamente? No. Si yo a ella ni siquiera se la saco a la pata, corto la mitad de una pata, ¿podría ella estar sentada equilibradamente? No. Por eso necesitamos las 4 áreas equilibradas y sanas. Por eso no dice que el Señor crecía más en el espíritu, que crecía más en el alma, que cuidaba más su cuerpo. Hay gente que tiene su pata del cuerpo bien equilibrada, pero tiene desequilibrada el alma o el espíritu. Vieron que hay gente que se va al extremo. Entonces no hay un equilibrio. Lo que nosotros tratamos con esta jornada es equilibrar el alma, el cuerpo, el espíritu, porque todo esto funciona dentro de un ámbito social. Tu trabajo, tu casa, tu colegio, tu familia, todo esto, el equilibrio que tengamos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, eso afecta a la sociedad. ¿Por qué tenemos una sociedad como la que tenemos? Porque el ser humano se desequilibró, ¿se entiende? En el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Por eso Jesús crecía equilibradamente en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, porque estaba inmerso en una sociedad. Nosotros no vivimos aislados, si no seríamos esos místicos que nos vamos a la montaña, recibimos revelación y nos hacemos una religión propia. Por eso creo que la silla es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos un entorno social. Todo eso hace una vida equilibrada. Al principio Ivana nos habló de Mara. ¿Se acuerdan el primer versículo que Ivana nos habló? Y mire, ahí la Biblia se encarga de decir que ellos tomaron del agua de Mara y eran aguas amargas. Y saben que dice que se quejaron, ellos se quejaron, un pueblo quejoso, que se quejó contra Moisés y Aarón. Dice Éxodo 15:25, Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Allí el Señor emitió un decreto para que su pueblo, ¿no? Y al terminar dijo: yo soy el Señor que les devuelve salud, que les devuelve salud. Entonces, mire, es enigmático y es un secreto del Señor, porque en realidad el antídoto para recibir salud fue un pedazo de madera. ¿Se dan cuenta? Fue un pedazo de madera. Y muchos comentaristas de la Biblia hacen la referencia en el madero, en la cruz del Calvario, ¿no? Y de hecho la Biblia nos dice que Él, por sus heridas en ese madero, fuimos nosotros curados y sanados. Pero mire qué interesante esto. Hay un autor de un libro, se llama Jamie Buckingham. Él es experto en condiciones desérticas. Y el autor de este libro escribe algo muy interesante con respecto a Mara y a estas aguas. Dice que en el agua de Mara, las aguas amargas, abundaba el magnesio, que es un potente laxante, y que así se habría expulsado la mayor parte de las amebas, parásitos y microbios mortíferos que tal vez las personas habían traído de Egipto. Además, el magnesio, dice, es la base de un medicamento llamado dolomita, los médicos saben mejor que yo, que en general se utiliza donde hay un calor agobiante para controlar la fibrilación cardíaca y espasmos musculares. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que Dios les había proporcionado el medicamento adecuado para que su organismo se purgara,
para que su organismo se purgara y se preparara para el largo y penoso viaje que ellos tenían en el desierto. Entonces, la primera parada del pueblo de Israel, de los israelitas, en el desierto, en un lugar de desolación, Dios le proporciona un agua que los iba a purgar, un agua amarga, algo que tenía que ver con el cuerpo, para que ellos pudieran soportar después los años de peregrinaje, ¿no? Entonces, cuando ellos después llegaron a esas, Dios les sana, obviamente, porque hay un proceso. Esto nos habla de un proceso. Todos pasamos por aguas amargas y Dios muchas veces nos mete en aguas amargas para que nosotros prestemos atención. A mí me metió en aguas amargas para prestar atención a mi cuerpo. Me metió en dolores, mi cuerpo experimentó dolores, experimentó calambre, para entender que mi cuerpo está sufriendo un deterioro, que aunque yo diga, bueno, en el nombre del Señor entendí que hoy, por ejemplo, tengo que tomar colágeno, porque mis articulaciones necesitan eso. Antes yo no tomaba agua, a lo mejor yo comía y no tomaba agua en la comida porque no sé, no tenía sed, qué sé yo, no. Pero hoy yo entiendo que mi cuerpo necesita el agua, que mi cerebro necesita el agua. Y bueno, ahí ando con mi botellita esforzándome. Pero hay veces pasamos por nuestras maras, por nuestras aguas amargas, porque ahí Dios nos hace como ese llamado de atención. Necesitamos purgarnos de malas ideas, necesitamos purgarnos de malas alimentaciones. Y no solamente en el cuerpo, ¿no? En el alma, en el espíritu, en el cuerpo y en la sociedad. Porque Dios purga su iglesia. Hay gente que Dios saca de su iglesia. No la sacamos nosotros, Dios se encarga de sacarla. Dios está purgando su cuerpo. ¿Se entiende? Cuando nuestro cuerpo tiene algo que no funciona bien, ¿qué hace? Lo purga. Lo purga. Entonces, cuando yo leí el efecto purgante de Mara, de aguas amargas, mire qué sabio que fue Dios. Muy sabio, porque ellos tenían una palabra, tenían una dirección, pero había algo en el cuerpo que estaba desequilibrado, que no les iba a alcanzar para llegar al propósito. Entonces nosotros podemos tener diseño, podemos tener palabra, podemos tener ministerio, podemos orar, podemos cuidar el alma, pero si hay algo en nuestro cuerpo, hay una pata, y esa pata que está desequilibrada puede ser nuestro cuerpo, no vamos a poder alcanzar a cumplir con lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no nos va a acompañar al llamado, no nos va a acompañar a la asignación. Entonces, cuando Dios nos habla de un equilibrio en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿para qué? Para afectar una sociedad. Porque al fin y al cabo, Dios, ¿para qué nos prepara? Para afectar una familia, para afectar la sociedad, para darle más hijos a Dios. Ahora, yo me puedo morir con los llamados, con los dones, con el ministerio, con la palabra, con la revelación, con los tesoros y los secretos escondidos de Dios revelados a mi vida, pero al no cuidar mi cuerpo, yo no tuve un canal para poder transportar la palabra que yo tenía que llevar. Hay veces matamos al caballo antes que el mensaje. Entonces yo tengo que cuidar no solamente el mensaje, sino tengo que cuidar el mensajero. Y ustedes recuerden que nosotros somos cartas leídas. Entonces, no solamente es cuidar el mensaje en el alma, en el espíritu, sino yo tengo que cuidar lo que transporta el mensaje. Y lo que transporta el mensaje, hermano, yo no ando en el espíritu, en el sentido de decir soy un humito flotando por los aires. Si no, ustedes ni me verían, ni yo los vería a ustedes. ¿Qué es lo que ven ustedes hoy? ¿Un cuerpo o no? Ven un cuerpo, querramos o no, todavía estamos dentro de este cuerpo y necesitamos este cuerpo para transportar la vida del espíritu. Entonces yo tengo que cuidar no solamente mi parte psicológica, espiritual, mental, sino el cuerpo, que es lo que me ayuda a moverme en esta sociedad para llevar el mensaje. Por eso es tan importante que nosotros llevemos una vida equilibrada. Yo no puedo decir, no, pero yo oro todos los días, yo soy súper espiritual. Está bien, hermano, gloria a Dios. Pero si tu cuerpo no está cuidado,
si a tu cuerpo no le das una alimentación correcta, si a tu cuerpo no lo cuida, vos podés hacer todo lo que quieras y podés tener un equilibrio espiritual, pero tu cuerpo, al estar desequilibrado, vos no vas a tener una vida en su conjunto equilibrada. Porque lo que nosotros estamos buscando, como crecía el Señor, por eso Pablo lo reafirma y dicen, poneme el versículo por favor si lo tenés ahí. Primera de Tesalonicenses 5:23, dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos, decid todos los aspectos, y que su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces ahí nosotros entendemos que Dios nos pide una vida equilibrada, porque Él vivió una vida equilibrada. Por eso Él se encarga de decir, Jesús crecía en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. Entonces, Él no solamente, nosotros sabemos que antes no había auto, avión, nada. Era pataconear, era pata. Ahí tenía el Señor su ejercicio. Entonces, y Él vivía en una sociedad. Entonces, si la iglesia llega a un nivel de madurez, de espiritualidad, de rayar por ahí con ese misticismo, pero no tenemos un cuidado del cuerpo, no le servimos de nada a la sociedad. Porque vamos a terminar todos encerrados dentro de 4 paredes, todos con una psicosis mística, y no va a servir para que transportemos el mensaje. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está equilibrada. La silla que usted está sentado es el mejor ejemplo. Recuerde, 4 aspectos. Siempre nos hemos enfocado solamente en 2, en el espíritu y en el alma. Todos los mensajes siempre fueron apuntados ¿a dónde? Al espíritu y al alma. Y hoy el Señor en estos tiempos está abriendo la mente de la iglesia, que no son 2 patas lo que sostiene una vida equilibrada. Lo que sostiene una vida equilibrada son 4 patas. Entonces, el espíritu y el alma necesitan un cuerpo. Así como Dios necesita un cuerpo para bendecirnos, así como los demonios necesitan un cuerpo para hacer sus cosas, la iglesia necesita un cuerpo sano. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. ¿A dónde? A la 4ª pata, la sociedad y la familia. Por eso cuando una de las 3 patas, espiritual, mi cuerpo, no está equilibrado, ¿quién sufre? Yo, pastora, sí, pero ¿quién sufre? Tu familia. Primeramente tu familia. Porque no hay un equilibrio. Entonces cuando no hay un equilibrio en el ser humano, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, la familia sufre. Por supuesto que el ser humano sufre, pero la familia sufre. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio emocional, corporal, almático. Por eso todo desequilibrio está de dolor. Por eso el Señor en Mara, ¿qué les proporciona primero? Sanidad a sus cuerpos. Si no, no iban a llegar. Por eso hay veces nosotros leemos y decimos, bueno, aguas amargas, pero ¿por qué Dios les hizo probar y ellos no querían tomar eso? Porque era amargo, no gustó. Y hay cosas que no nos van a gustar. Todo lo que decía, yo me harto y come pollo, me gusta lo dulce, el ojo se me cae, voy a decir Laura ahí. Y hay cosas que yo hoy trato de no tomar gaseosa y me gusta. Sí, pero hoy ya me ha hecho el agua. Pero hay cosas que no nos van a gustar, pero que tenemos que tomar por causa de una vida equilibrada. ¿Está bien? Pongámonos de pie y hagamos una oración. Yo sé que algunos llevamos una vida desequilibrada, que a lo mejor tenemos porque hermano, es inevitable que tengamos las 4 patas. Todos tenemos un alma, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un espíritu y todos vivimos en una sociedad, ¿o no? O en una familia. Todo, o sea, todos tenemos las 4 patitas de la silla, si usted me permite, todos la tenemos. El tema es, ¿cada pata tiene la misma medida? ¿A cada pata le doy el mismo cuidado? ¿Cuido mi alma de la misma manera que cuido mi espíritu? ¿Cuido mi espíritu de la misma manera que cuido mi cuerpo?
Cuido a mi familia, porque si yo no me cuido, yo afecto a mi familia. Cuido a mi familia de la misma manera que cuido, no sé, alguna de las otras patas, porque que yo esté equilibrada, voy a tener una familia equilibrada. Y si nosotros tenemos una familia equilibrada, vamos a tener una sociedad equilibrada. ¿Qué es lo que vivimos ahora? ¿Qué es lo que hablaron los doctores? Los desórdenes, ¿o no? Todo es por causa de un desorden. Y si nosotros no empezamos si yo tengo dos patas equilibradas y las otras no, trabajemos en la parte que nosotros tenemos desequilibrado para no sufrir nosotros y para no hacer sufrir a los que viven dentro de nuestra casa. Hermanos, y hay algo que nosotros tenemos que tratar, y que yo lo hablé en una prédica, el espíritu de engaño. Porque muchas veces nosotros nos engañamos creyendo que estamos bien. Y una cosa yo dije, el engañado no se sabe engañado. Vos podés estar engañado, pero vos también. Porque el engañado no sabe que está siendo engañado. Entonces yo en esa palabra lo trabajé y lo trabajo en mi corazón. Señor, si hay engaño en mí, sácalo a luz. Si hay engaño en mí, sácalo a luz. Yo por mucho tiempo estuve engañada. Yo era reacia a los psicólogos. Porque ¿cómo puede ser si vos conocés a Dios y vos esto? Claro, pero ese era un concepto errado mío. Y sí prefiero, como dijo Ivana, que si vas a ir a un psicólogo, sea un psicólogo cristiano. Porque un psicólogo del mundo no va a manejar las cosas del espíritu. Y vos no podés hablarle cosas del espíritu a alguien que esté en tinieblas. Por eso, si tenés que ir a un psicólogo cristiano que tenga el equilibrio entre lo pedagógico, pero también entre lo del espíritu. Entonces, por eso hay que entender y no pensar que no, pero es así. Yo estaba engañada. Entonces, ¿qué tuve que decir? Señor, sácame de ese engaño. Por eso nadie esté exento de decir, estoy engañado. No, yo estoy de 10. No, ¿qué sabe? Si el engañado no se sabe engañado. Por eso hay que orar. Señor, ¿qué pata de mi silla? Permítame la comparación. ¿Qué pata de mi silla le faltan 10 centímetros para que yo ande? ¿Para qué? Para que yo ande, hablando de la parte del cerebro que no funciona, para que yo ande equilibrada. Esto es 4 áreas: espíritu, alma, cuerpo y sociedad. Vivimos en un ámbito social. Todo tiene que estar equilibrado. Si no, es una vida que no puede ser usada por Dios. Una vida que no es productiva para el reino. ¿Por qué? Porque si alguien viene y quiere servirte de vos, va a terminar cayendo y lastimado. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Lo que Dios quiere es equilibrarnos. Por eso no en todas las personas hay la misma pata. Nosotros vemos gente que tiene la pata del cuerpo, hermano, afilado. Tienen una disciplina, pero no tiene disciplina en su área espiritual. ¿Puede Dios o puede una persona servirse de alguien así? No, porque no hay equilibrio. Y bastante desequilibrio hay afuera como para que la iglesia aporte más desequilibrio al desorden que hay afuera. Por eso Dios nos viene hablando de un orden, y orden tiene que ver con equilibrio. ¿Está bien? Oramos. Toma la mano del que tenés al lado. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque, Señor, tú nos estás hablando de poder llevar un área equilibrada. Que todo lo que hemos vivido, Señor, ha sido por los desórdenes y por no haber tenido el conocimiento necesario. Culpa de Dios, culpa del diablo de ninguna manera. Señor, nosotros tenemos todos los recursos necesarios dentro nuestro para buscar, para capacitarnos y salir de cualquier situación. Y muchas veces, Dios, nos has tenido que meter o pasar por esas aguas amargas para purgarnos de esas situaciones malas, para purgarnos de una mala alimentación, para purgarnos de malas decisiones, para purgarnos de falta de perdón, para purgarnos
cargar nuestras vidas. Señor, y aunque no nos guste pasar por aguas amargas, hoy vemos que Mara también es parte de un proceso. Hoy vemos que Mara también es parte de una limpieza, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en la mente y en el espíritu, para poder servir a la sociedad de la manera que tú lo hiciste. Por eso tú crecías, Señor, en conocimiento, en gracia, en sabiduría, no solamente para con Dios, sino también para la sociedad y en el tiempo que te tocó vivir. Señor, si nosotros estamos en este tiempos finales, por cierto, podamos vivir una vida equilibrada, para que primero tú puedas servirte de nosotros, para que la sociedad pueda servirnos de nosotros y nosotros llevar equilibrio donde hay desorden, llevar orden, Señor, donde no hay. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos por el Espíritu, Señor, quebrar todo engaño en nosotros, que tengamos por el Espíritu la habilidad de reconocer el engaño, Señor, y poder trabajar en esa pata que hoy está desequilibrada, en esa pata, Señor, que quizás no le hemos prestado atención porque nos hemos enfocado en esa área donde nos va bien, donde podemos fluir, donde nos sentimos cómodos, pero eso no nos hace equilibrado. Al contrario, eso no nos hace útiles para el reino y nos hace inútiles para el servicio. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra pata, Señor, del alma, nuestra pata del cuerpo, nuestra pata del espíritu y aún nuestra pata que completa todo un ser integral, Señor, viviendo en esta sociedad y en medio de la familia, tenga el equilibrio correcto para cumplir el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, ya terminamos. Quédate, si igual ya nos vamos. Terminamos, ya nos despedimos. Antes de que se vayan, ahora a la salida, las chicas, vengan los chicos del equipo, así de paso los conocen. Vengan. Me vieron a mí nada más, somos 12 este año en el equipo. Hay una sola persona que no pudo venir, Mario, porque está trabajando, él trabaja en el sur, se va unas semanas, otras semanas vuelve, él también colabora, pero bueno, ellos son todos los que están a cargo del discipulado en distintas casas. Y María de los Ángeles, sí, María Lugani, también faltó porque está en un viaje familiar. Así que bueno, hay hermanos de Córdoba, José y su esposa y Débora, las chicas son de Córdoba, hay un discipulado en la casa de ellos y bueno, acá hay discipulados también en sus casas. Ellas son las encargadas de discipular a la gente, a los hermanos en esto del cuidado del alma y del espíritu, de la mente, de las emociones. Así que bueno, yo también los bendigo porque todo lo que hacemos es con el esfuerzo de todos, así que doy gracias a Dios por ellos y queremos invitarlos, si alguno nunca hizo el discipulado, el programa Mi Identidad, o hace muchos años que lo hiciste, en el año 2020 hicimos lo renovamos, sí, en el 2020, así que hay cosas que antes no se daban o no se daban con tanta profundidad, los invitamos para el año que viene, dura entre 7 y 8 meses el discipulado, ahora ya estamos terminando este año, así que bueno, ahí en la puerta las chicas van a estar tomándole su nombre, su número de teléfono, si te querés anotar para que el año que viene te contactemos y puedas hacerlo, vas a ser bienvenido, ¿sí? Así que bueno, gracias. El Señor les bendiga. Bueno, gracias a los chicos de multimedia, de sonido, que los hicimos levantar temprano para venir a ayudarnos, Ludmi, José, por asistirnos hoy también. Y bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la reunión. Mañana 10:30.